Bienvenidos a nuestro cuarto webinar de esta serie de webinars que hemos realizado para Acrobat DC. Y nuestro tema de hoy es integración con Microsoft. Bueno, como siempre, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, me pueden escribir por el chat o pueden levantar la mano ahí con las opciones que tienen dentro de los iconos. Listo, entonces, cuando hablamos de integración con Microsoft y Document Cloud, pues hay muchos aspectos para tener en cuenta. Y es que obviamente estos dos fabricantes son líderes mundiales en soluciones digitales. ¿Sí? Entonces, la idea del día de hoy es hablar un poco acerca de esa colaboración. ¿M? Hay un punto muy interesante y es, digamos, la solidez, la riqueza y la potencia que tienen estas dos nubes. Digamos que Adobe se enfoca mucho en la productividad y las soluciones de Microsoft. Básicamente se enfocan mucho en la colaboración. Por eso es que juntos en realidad logran una experiencia digital pues incomparable en realidad con ninguna otra cuando hablamos de transformación digital en las empresas. ¿M? Y bueno, básicamente de dónde surge como esta colaboración entre Adobe y Microsoft. Digamos que ambos, como lo decíamos, son líderes mundiales en todo lo que tiene que ver de productos en la nube y pues también todo lo que tiene que ver con productividad y tecnología inteligente, pues de primer nivel, ¿no? Hay un punto interesante que igual lo vamos a ver y es que dentro de esa colaboración y esa integración, por ejemplo, cuando hablamos de soluciones de firma electrónica, la solución preferida de Microsoft es efectivamente Adobe Sign. Y si hablamos de plataformas de nube, entonces Microsoft Azure es la plataforma preferida de Adobe. ¿Mm? Aquí es donde digamos que incluso las tres nubes que tiene cada uno, Adobe con Experience Cloud, con Creative Cloud y con Document Cloud, y Microsoft con Microsoft 365, con Microsoft Azure y Microsoft Dynamics 365, pues en realidad tienen una integración bien interesante. ¿M? Y cuando hablamos ya, digamos que de que están preparadas para las empresas, es que básicamente ya se tienen esos requisitos o se cumplen esos requisitos de seguridad y pues normativas precisamente que tienen que cumplir como tal las soluciones en la nube. ¿M? Entonces, eso es súper importante para tenerlo en cuenta. Ya hablando un poco y como contextualizarnos, hemos hablado de algunas soluciones interesantes que vienen dentro de Document Cloud. Hoy vamos a ver incluso algunas otras. ¿M? Y pues estas soluciones son las que en realidad ayudan a nuestras empresas como a ir mucho más allá. ¿M? Entonces, hay algo para tener en cuenta y es que estas experiencias en realidad son 100% digitales. Entonces, si hablamos de Adobe Sign para todo lo que es firma electrónica, entonces ya poder dejar de lado la firma manuscrita, en fin, optimizar procesos. ¿M? Lo que hemos visto en algunos webinars anteriores, Adobe Scan, para poder no solo convertir nuestros dispositivos móviles en un escáner inteligente, sino también que este contenido lo podamos compartir, eh, digamos, en tiempo real, logrando permitir pues que los diferentes usuarios ya puedan llegar a acceder a este contenido, que se pueda hacer el reconocimiento de texto automáticamente, en fin. Y pues con Acrobat no solo todo lo que hemos visto, sino también esos servicios de Adobe PDF. ¿Sí? Que dentro de esos servicios Adobe PDF, como lo vamos a ver ahorita, es incluso no solo poder integrar Document Cloud dentro de las diferentes soluciones de Microsoft como para crear un PDF, para combinarlo, sino también para poder ir mucho más allá, donde a través de un proceso que se automatice, pues que podamos también interactuar con PDFs. ¿M? Entonces, fíjense que ese ecosistema de Document Cloud va mucho más allá de simplemente Acrobat. ¿Listo? Y pues es importante que ya cuando hablamos de integraciones de Microsoft y Document Cloud, pues fíjense inicialmente las integraciones que tenemos. Entonces, aquí no solo
tenemos la parte que probablemente muchos o la gran mayoría hemos utilizado, que es la parte de Office, sino que también, algo de lo que hemos visto, también se tiene la integración con Teams, también con el mismo OneDrive, con el mismo SharePoint, ¿sí? También incluso para poder hacer aplicaciones personalizadas con el mismo Power Apps, para poder automatizar procesos con Power Automate. ¿Sí? Entonces, si se requiere generar un documento PDF con unos documentos que se adjuntan, si eso se requiere enviar para firma y que al final esto se almacene dentro de un repositorio, por ejemplo, de SharePoint, efectivamente se puede lograr. Y pues obviamente también con otra parte de las nubes que es Dynamics 365 para todo el tema no solo de CRM, de también lograr firmar documentos y también almacenar documentos PDF, sino también incluso con el mismo Azure Active Directory y bueno, otra parte de administración de Office 365. Entonces fíjense que la integración en realidad es bien, bien interesante. ¿Qué vamos a ver hoy dentro de nuestro webinar? Acá ya, digamos, como para arrancar luego de esta pequeña introducción. La idea es que miremos esa integración que se tiene con Office 365, no solo para la creación de PDF, sino mucho más allá. Ver algunas opciones interesantes que vienen dentro de esta integración. ¿M? Dentro de la integración con SharePoint, no es lo mismo, no solo la creación, sino qué más podemos llegar a hacer allá. Incluso aquí quiero mostrarles un pequeño ejemplo con Power Automate de cómo podemos optimizar esos procesos. Esa misma integración con OneDrive, entonces desde el mismo Acrobat poder interactuar con documentos que tenemos en OneDrive sin salir de ninguna de las dos plataformas. ¿Sí? Esa integración con Teams, entonces para trabajar de manera colaborativa, como en esa que ha sido de pronto por los últimos meses la que nos acostumbramos a tener como una oficina digital y pues que obviamente podamos combinar todo el tema de escritorio, de móvil y de web. Ok, vamos a arrancar entonces por la integración con Office 365. Entonces, si hablamos de Office 365, probablemente todos en nuestros equipos pues tengamos un Word, un Excel, un PowerPoint, en fin. Y probablemente hayamos visto acá que desde nuestros Word va a aparecer por acá una cinta de opciones, que es nuestra cinta de Acrobat. ¿Sí? Y probablemente incluso muchos hayamos utilizado esta primera opción de crear PDF y no más allá. Pero pues, así como lo veíamos incluso en un webinar anterior, no solo tenemos aquí opciones interesantes para la creación dependiendo del producto desde el cual estemos creando, ¿sí? Como por ejemplo el poder manejar un tema de estándares, ¿sí? O por ejemplo poder crear un documento que sea un estándar y que sea un documento que vamos a archivar. Entonces, que si de aquí a 20 años lo vamos a abrir, que lo podamos abrir precisamente porque cumple ese estándar. Si hablamos directamente de lo que se podría hacer con Word, entonces no solo poder tomar el tema de los vínculos, en fin, sino también tener esos bookmarks que nos van a ayudar a la navegación y a la facilidad y la optimización de ese mismo PDF. Entonces, no solo tenemos esa parte, sino que también directamente desde acá podemos crear el documento y compartirlo. Entonces, poder específicamente acá crear un documento. Sí, entonces lo voy a crear acá como compartir. Y de la misma manera en que se está, o al mismo tiempo en que lo estamos creando, ya que el mismo Acrobat me dé la opción de compartir este documento con algún usuario o algunos otros usuarios. Ya aquí que se está creando, entonces que de una vez yo lo pueda aquí compartir. ¿Sí? Eso es bien, bien interesante. Y adicional a eso, pues también que lo pueda llegar a crear y de una vez enviar para revisión. Entonces, optimizar aquí tiempo, ganar tiempo. De pronto para aquellos que hayan hecho combinación de correspondencia, en fin, si tienen configurada su combinación de correspondencia, pueden desde aquí utilizar el mail merge o el combinar correspondencia del mismo Acrobat
para que la salida sea un documento PDF. De pronto, en nuestro caso, muchas veces lo utilizamos para la generación de los certificados de asistencia a nuestros cursos, en fin. Entonces, es muy, muy sencillo. Dependiendo, obviamente, de la aplicación en la que estemos, si nosotros podemos estar aquí en un Excel, cuando nosotros utilizamos nuestra herramienta de crear PDF, pues vamos a tener alguna opción adicional. Por ejemplo, en Excel, pues obviamente esas opciones de poder incluir varias de las hojas que tengamos dentro de nuestros libros de Excel. Y así sucesivamente, si nos vamos al mismo PowerPoint exactamente, acá pues vamos a encontrar esas opciones también. Entonces, eso es una primera parte de la integración. Pero hay algo incluso mucho más allá que pocos conocemos y es que desde el mismo Outlook yo puedo crear PDFs. ¿Sí? Entonces, cuando vamos nosotros a Outlook, voy aquí a mostrarles, pues también tenemos nuestra pestaña de Acrobat dentro de Outlook. Pues uno dice, bueno, y dentro de Outlook, ¿como para qué me serviría en realidad Acrobat? Entonces, la ventaja es que si yo quiero, por ejemplo, almacenar todos estos documentos que tengo dentro de esta carpeta, o más bien todos estos mensajes que incluso tienen adjuntos, y yo los quiero almacenar dentro de un PDF, ¿sí? Bien sea para archivarlos o bien sea para mantenerlos porque simplemente necesito limpiar mi buzón de correo, perfectamente lo podemos hacer. Entonces podemos decir acá incluso dentro de las opciones de conversión que se tienen, como cuál es el tipo de salida que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces voy a dejarlo por ahora por defecto aquí porque quiero que veamos las dos opciones. Si yo tomo una carpeta, por ejemplo, acá y con un clic derecho o acá con las opciones, puedo convertir esta carpeta a un PDF. ¿Sí? En donde lo voy a almacenar, en fin, digamos que lo vamos a almacenar aquí en el escritorio. Ok, entonces lo que va a ocurrir acá es que obviamente todos estos documentos, o más bien todos estos mensajes, se van a almacenar dentro de un solo PDF. ¿Sí? Y pues esto ofreciéndome la ventaja de que también en un momento no solo pueda hacer un mantenimiento de mi correo, sino que al final, fíjense que ya tenemos acá toda esa información dentro de un solo PDF. ¿Mm? Estos documentos entonces tenían por acá algunos adjuntos, entonces fíjense que acá los tenemos como documentos adjuntos. Entonces, esto ya es un PDF muchísimo más inteligente, entonces es un PDF creado a partir de una serie de correos electrónicos. Esta es una primera opción, pero si queremos algo incluso mucho más allá, podemos acá cambiar alguna opción de la conversión y podemos decir, ok, ¿sabes qué? Quiero que la salida sea un portafolio o una cartera PDF. Exactamente lo mismo, solo cambiando esta opción, podemos hacer acá una conversión, verlo acá como dos, y dentro de esa conversión ya ustedes van a ver que el resultado va a ser mucho más interesante. Y lo interesante acá también es que el resultado es un PDF. ¿Sí? Es un PDF, pero pues un PDF con una inteligencia bien, bien amplia. Entonces, cuando tenemos acá, fíjense que esto es un PDF, pero este PDF tiene inmersas una serie de posibilidades adicionales. Entonces, ya sé que acá tengo los diferentes mail que recibí, ¿sí? Puedo abrir acá directamente, entonces, como este correo que tenía acá que convertí a PDF, lo puedo llegar a abrir. Y si quiero ver, acá efectivamente esto me dice que tiene unos adjuntos. Yo puedo acá, oh, perdón, decirle, ¿sabes qué? Muéstrame el panel de los adjuntos. Y aquí tengo efectivamente esos documentos que vienen adjuntos. Entonces es ir mucho más allá de lo que normalmente se conoce como una creación de un PDF. Entonces, ahí tenemos esas opciones interesantes dentro de esas integraciones que tenemos con Office 365.
hay una opción acá interesante también, que es esta configuración de archivado automático, donde perfectamente podemos decir, ok, cuando quiero hacer, de pronto quiero hacer, habilitar esta parte, cada cuánto lo quiero hacer, de qué carpetas son las que yo quiero archivar automáticamente y en dónde es que efectivamente quiero no solo manejar el log, sino almacenar esos archivos de correo. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta en esa primera parte de integración con Office 365. Aquí también tenemos nuestra integración con OneDrive. Entonces, no solo poder efectivamente, si tengo acá mi OneDrive, ¿sí? Entonces, poder eventualmente tomar un documento y decir, ¿sabes qué? A través de Document Cloud, crea un PDF de Adobe. Entonces, simplemente acá, la primera vez que lo hacemos, tenemos que iniciar sesión, pero ya de aquí en adelante, simplemente lo que vamos a tener es que ese documento no solo va a ser creado a través de esa integración con esos servicios PDF, ¿sí? Sino que también mi documento al final va a quedar almacenado dentro de el mismo OneDrive. Fíjense acá, si yo ya cierro acá ese PDF que creé, entonces, vamos a ver acá, ok, aquí ya quedó. Entonces, aquí quedó nuestro mismo PDF ya almacenado dentro de OneDrive. Si nosotros específicamente acá tenemos de pronto dentro del mismo Acrobat, queremos conectar nuestra cuenta de OneDrive, ¿sí? Para estar interactuando directamente lo podemos hacer. Voy a agregar aquí, efectivamente, mi cuenta. Listo, mi cuenta aquí de eSystem. Ok, esto es OneDrive for Business. Acá entonces hago login obviamente con mi cuenta. Digo sí, esta página está queriendo comunicarse con Acrobat. Permítelo comunicar y ya lo que voy a tener acá es ese OneDrive desde donde voy a poder interactuar con los documentos sin salir del mismo Acrobat. ¿Ok? Y acá incluso lo podemos hacer desde desde la misma aplicación móvil. Voy a compartirles acá celular para que lo veamos. ¿Listo? Entonces, si tenemos acá el mismo Acrobat, dentro de los archivos, fíjense que acá yo tengo mi cuenta de OneDrive ya configurada. Perfectamente yo puedo abrir exactamente los mismos documentos que están dentro de lo que veíamos acá. Fíjense que aquí, si yo hablo aquí, comparación, tengo exactamente los mismos documentos que tengo desde el aplicativo móvil. ¿Mm? Entonces, esa parte también bien interesante ahí en esa integración donde efectivamente podemos ir eh, manejando directamente los documentos que tenemos dentro de OneDrive. ¿Listo? De pronto una de las integraciones más interesantes es la que se tiene con SharePoint. No solo con esa interacción, sino por las múltiples opciones que nos puede llegar a dar eh, Document Cloud integrado con una solución documental como SharePoint. Esto que tenemos, por ejemplo, acá, que si efectivamente tenemos documentos de diferentes tipos, entonces no solo vamos a poder acá, con la parte de Document Cloud, hacer la creación de PDFs, sino que desde acá también podemos llegar a combinarlos. Entonces poder llegar a decir, ¿sabes qué? Necesito que este Excel, este documento en Word, de pronto esta imagen. ¿M? Necesito que a través de Document Cloud los combines. Y todo esto sin salir de SharePoint. Acá, ok, combínalos. Y lo que voy a tener al final es un PDF
que va a quedar dentro del mismo SharePoint. ¿Y qué es lo que vamos a tener acá? Entonces, interesante acá, veamos un momento que termine de cargar los documentos, es que desde aquí también tenemos esas opciones de combinación que podemos llegar a tener desde la herramienta de escritorio. Entonces, normalmente, ¿qué tenemos dentro de la herramienta de escritorio? Que si yo expando algo que voy a combinar, de cierta manera yo puedo decir, uy, ¿sabes qué? Esta última parte no la combines, ¿sí? Y de pronto lo que me interesa es que esta primera hoja esté de pronto acá. Entonces, fíjense que el mismo proceso lo estamos haciendo a través de la web y a través de esa interacción. ¿Mm? Y acá entonces, demo SharePoint con Document Cloud. Puedo almacenar ese documento. Si de pronto olvidé asignar o adjuntar algún documento, lo podemos hacer. Podemos desde acá insertar, asignar en dónde vamos a insertar. Y pues obviamente acá estaríamos insertándolo desde nuestro mismo SharePoint. ¿Listo? Al combinarlos, pues este documento finalmente va a quedar dentro de nuestro mismo repositorio de SharePoint. Y aquí ya quedó almacenado, ya tiene toda la información en el orden en la que se especificó y dentro de mi mismo SharePoint. Entonces acá tenemos nuestro PDF que es Demo SharePoint DC. ¿Mm? Entonces, si tenemos documentos de varios tipos, podemos crear, podemos, en fin, combinarlos. Y si tenemos PDFs, pues además podemos llegar a exportarlo, hacer una organización de páginas, en fin. Entonces, tenemos bien interesante esas opciones de integración aquí dentro de SharePoint. Aquí también como para complementarlo, recordemos que dentro de las cuentas que nosotros podemos asociar dentro de Acrobat también puede estar un sitio de SharePoint, ¿sí? Entonces yo puedo tener acá esos documentos que eventualmente necesito utilizar y con los que necesito interactuar, pero estos documentos están directamente dentro de SharePoint. ¿Vale? Entonces, interesante también esa parte y pues también interesante lo que puede llegar a tener que ver con una automatización. ¿Sí? Si algún tipo de documento yo necesito automatizarlo, por ejemplo, para obtener algunas firmas, entonces lo puedo llegar a hacer. ¿Mm? Que eso es lo siguiente que también quiero mostrarles con la integración que se tiene con Power Automate. ¿Listo? Entonces, a través de Power Automate, digamos que ya hay una serie de flujos, ¿sí? Y de pronto para aquellos que no hayan tenido contacto con Power Automate, básicamente, ¿en qué nos apoya Power Automate? Dentro de nuestro Microsoft 365, lo que nos va a ayudar Power Automate es a optimizar flujos y automatizarlos. ¿Sí? Entonces, no sé, cada vez que suban un documento a SharePoint, ese documento debe realizar este proceso. O poder seleccionar un documento desde SharePoint y poder enviarlo para firma o poder convertirlo a PDF, en fin, y poder hacerle algún tipo de proceso. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si vamos a crear aquí un flujo dentro de las mismas plantillas que nosotros encontramos, podemos ir a buscar, por ejemplo, Adobe Sign para el tema de firmas electrónicas. Fíjense que aquí ya hay una serie de plantillas que se pueden tomar como ejemplo y que a partir de ellas podemos hacer las modificaciones que se requieran para los ajustes. ¿Sí? Entonces, de pronto acá, fíjense que obtener las firmas desde un archivo seleccionado de SharePoint. ¿Sí? Es algo bien interesante si nos vamos de pronto a... Ah, perdón, esto es... F. Listo, entonces aquí tenemos las opciones o la integración que se tiene con los servicios PDF. Entonces, si por ejemplo yo tomo acá uno de los flujos que he venido trabajando, entonces yo puedo decir, mira, para un archivo seleccionado, bueno, obtén las propiedades, obtén el contenido y ¿sabes qué? Súbelo a
Sign para que lo puedas enviar. ¿M? Y puedo inclusive trabajar condiciones. ¿Sí? Si de pronto el documento si tiene algún otro adjunto, entonces haz este proceso. Si no tiene ningún adjunto, haz este otro proceso. Pero a su vez, ¿sí? Fíjense que acá yo puedo añadir acciones que estén, por ejemplo, con algún tema de Adobe. Entonces tengo acá no solo Adobe PDF Services, sino también integración con Document Cloud, integración con Sign. Y entonces acá lo que va a tener es las diferentes acciones de Sign que puedo integrar dentro de ese Power Automate. ¿Listo? Entonces, fíjense ese poder en donde en realidad acá, digamos que este flujo que nosotros tenemos acá inicialmente es un flujo para compras. Entonces, seleccionamos un archivo, se carga obviamente a Adobe Sign porque va a ser enviado para firmas. Si tiene algún tipo de documento adjunto, como por ejemplo acá, puedo decir obtener firmas de Sign. Entonces fíjense que no me estoy saliendo de mi entorno de trabajo de SharePoint, sino simplemente lo que voy a hacer acá es digitar la dirección de correo electrónico. Lo voy a enviar acá a una dirección que tengo aquí acceso, alterna. Y puedo acá colocar un documento adicional que de pronto eh, tengamos para adjuntar. Les voy a adjuntar acá uno de estos documentos de Acro, de pronto alguno de estos de comparación. Listo, y simplemente lo que digo es ejecuta el flujo. Ya como usuario inicial, ya realicé mi flujo. Este flujo, a través de Power Automate, se encarga de convertir los dos documentos a PDF, de enviarlos para firma. Entonces, ya el usuario como tal, acá donde está mi usuario de Adobe Sign, acá entonces, fíjense que tengo esa solicitud de firma. Que si ya el usuario recibió esa notificación de firma, entonces ya lo que podría hacer es, bien sea a través de su correo o bien sea a través de la misma plataforma de Adobe Sign, y obviamente ingresando con su usuario, poder revisar qué es lo que le han enviado para firma. Entonces, en ese caso, aquí dice, mira, hay un documento que le está esperando y es ese documento como tal de Demo SharePoint. Yo perfectamente lo podemos abrir para visualizarlo. Por acá, ver y firmar. Y lo que va a encontrar acá es el documento que habíamos creado con la información. Y al final va a estar el documento que se agregó en su momento. Entonces ya al final, ya tengo acá mi espacio para firmar. Puedo llegar a firmar. Listo, ya quedó mi flujo y fíjense que en ningún momento ni siquiera el usuario que estaba en SharePoint tuvo que entrar a Adobe Sign, absolutamente nada. Y ya simplemente ese flujo va continuando. Por aquí hay una lista dentro de SharePoint que se va llenando con los documentos entonces que se van generando. Y pues acá también se envía una notificación ya al área de compras, para que en algún momento cuando simplemente la compra ya se haya hecho, pues que se cambie su estado. ¿Okay? Puede ser un ejemplo sencillo, pero a su vez es bien, bien poderoso. Entonces, esto como para que lo tengamos en cuenta, que a su vez, pues no solo podemos aprovechar el potencial que tiene SharePoint para toda la gestión y el manejo documental, sino también que lo podamos integrar a estas
soluciones que estamos viendo de Document Cloud. ¿Mm? Y pues también, obviamente, tenemos nuestra integración con Teams. ¿Sí? Entonces, dentro de esta integración con Teams, pues no solo desde Teams, vamos a poder acá, voy a pasar aquí mi Teams. No solo dentro de nuestros equipos o dentro de nuestro mismo Teams, yo puedo agregar acá nuestro Adobe Acrobat. ¿Listo? Para empezar a interactuar desde acá y estar interactuando también con otros usuarios, sino desde los mismos equipos que yo esté manejando. ¿Sí? Entonces, si eventualmente, por ejemplo, acá en este equipo de innovación, yo quisiera añadir no solo un documento, sino también esa opción de Acrobat, pues tengo aquí varias opciones. Puedo agregarlo aquí como un tab. ¿Sí? Entonces, agregar como tal esa aplicación y dentro del mismo Acrobat decir, ok, ¿y qué es lo que quieres compartir? Pues, ok, quiero agregar algo que está en mi Teams o quiero traerlo desde mi mismo OneDrive para poderlo compartir. Entonces podría decirle, ¿sabes qué? Desde mi mismo OneDrive, aquí tengo algo en Acrobat que es, ¿dónde está? En creación. Por ejemplo, este documento que es el que quiero compartir. Entonces ya todos los miembros de este equipo ya van a poder colaborar directamente sobre este documento. ¿Sí? Para tener todas las opciones de colaboración, nuevamente la idea es que inicien sesión. ¿Mm? Y una vez entonces iniciada sesión, pues ya pueden empezar a hacer aquí los diferentes comentarios dentro de ese proceso de revisión. Negrita. ¿Listo? En un webinar pasado, por ejemplo, veíamos, bueno, ¿y qué pasa si estamos en el webinar que estamos ahorita? ¿Cómo podemos hacer esto? Entonces, si yo voy, por ejemplo, acá a nuestro webinar, ¿sí? Y si quiero desde acá acceder a Acro, entonces aquí está la pista. Muchas veces nos decimos, bueno, parece que no se puede, pero lo que podríamos hacer acá es llegar a compartir un documento. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer acá es compartirles un documento para que lo puedan ver desde allí. Digamos que nuestro PDF que hemos venido usando. Tengo aquí permisos de colocar un documento. Bueno, ¿qué es lo que haríamos nosotros acá? Simplemente colocar un documento y desde acá, desde las opciones, tendremos la opción de colaborar en el PDF. Entonces ya dentro de esa colaboración, lo que estamos ya es dentro de un mismo chat, poder habilitar esa colaboración, digamos, con usuarios que probablemente sean usuarios externos. Entonces, ya habilitamos y potenciamos muchísimo más esa parte desde el mismo Microsoft Teams sin necesidad de tener que salir de Teams. ¿Mm? Y pues obviamente acá, si nosotros estamos en algún tipo de equipo, en fin, acordémonos que desde el mismo team nosotros tenemos acceso a documentos que puedan llegar a estar dentro de SharePoint, entonces podemos tener acá una múltiple integración con ese tipo de documentos que están dentro de la plataforma de, de Microsoft y de Document Cloud. ¿Listo? No sé si de pronto hasta ahí tengan alguna inquietud, alguna duda o si la tienen. Entonces, lo que les digo, pueden levantar ahí la mano en los iconitos de las expresiones o pueden ahí escribirla a través del chat. ¿Listo? Entonces, recapitulando todo ese potencial que tenemos dentro de la integración de Document Cloud, no solo de Document Cloud, sino vieron que podemos hacer esa integración con las otras nubes, pues, ¿qué vimos acá
rápidamente. Con el tema de Office 365, obviamente no solo podemos hacer esa creación desde Word, Excel, el mismo PowerPoint, sino también desde el mismo Outlook para poder crear esos PDFs que incluyan esos resúmenes, por ejemplo, de correos electrónicos. ¿M? A través del mismo OneDrive. Entonces, si tenemos esa interacción entrando desde el mismo OneDrive o queremos desde el mismo Acrobat poder decir quiero interactuar con los archivos de OneDrive, lo podemos hacer. Asimismo, desde SharePoint, no solo agregar la cuenta dentro del mismo Acrobat, sino también poder desde el mismo SharePoint interactuar, exportar documentos, en fin, lo podemos llegar a hacer de varias maneras. Si queremos automatizarlo, podemos hacer a través de Power Automate, ¿sí? Una solución bien interesante que viene incluida dentro de Microsoft 365 para optimizar esos flujos, incluso involucrando temas de firmas electrónicas, por ejemplo, con Adobe Sign. Y en la parte de Teams, pues obviamente para hacerlo mucho más colaborativo.